Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde la información es fresquita, el chisme es jugoso y la diversión está garantizada. Hoy tenemos un plato fuerte, un tema que sé que les va a encantar y que han estado esperando con ansias. Vamos a hablar de Kerem Bürsin, sí, nuestro galán favorito, pero no solo de sus proyectos profesionales, que también los tocaremos, sino de algo mucho más interesante, de su vida personal, y más concretamente de una persona que ha marcado su vida de una manera especial. Así es, el título ya lo adelanta todo. Kerem Bürsin, ella me marcó. ¿Quién es ella? ¿Qué significa esa frase? ¿De qué relación especial estamos hablando? Pues prepárense porque vamos a desentrañar este misterio juntos, explorando a fondo las declaraciones del propio Kerem y analizando las pistas que nos ha dejado a lo largo del tiempo. Antes de que nos sumerjamos en este mar de emociones y especulaciones, quiero pedirles un pequeño favor. Si son nuevos por aquí, si les gusta este tipo de contenido, si son fans de Kerem Bürsin como yo, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones, porque aquí siempre les traemos las noticias más recientes, los análisis más profundos y los chismes más entretenidos del mundo del espectáculo turco. Así que ya lo saben, suscríbanse y formen parte de esta gran familia. Ahora sí, vamos al grano. Kerem Bürsin, un nombre que evoca pasión, talento y un atractivo irresistible. Lo hemos visto triunfar en la pantalla, conquistar corazones con sus personajes y convertirse en un ícono de la moda. Pero detrás del actor exitoso, del galán de telenovela, hay un hombre con sentimientos, con experiencias y por supuesto con relaciones que lo han marcado profundamente. En los últimos meses, Kerem ha sido bastante reservado con su vida personal, después de la tormenta mediática que supuso su relación con Hande Erçel y su posterior ruptura. Los fans, como es natural, han estado expectantes, preguntándose si hay alguien especial en su vida, quién es esa persona que ocupa su corazón. Y aunque Kerem ha intentado mantener un perfil bajo, algunas declaraciones y pistas han salido a la luz, alimentando la curiosidad de todos. La frase "ella me marcó" es clave. No es una simple declaración, es una confesión que revela la importancia de una persona en la vida del actor. Pero, ¿quién es esta ella? Podría tratarse de una expareja, una amiga cercana, una familiar, incluso una colega de trabajo. Las posibilidades son muchas y es ahí donde entra nuestra labor de investigación y análisis. Una de las teorías más populares entre los fans es que ella se refiere a Hande Erçel. Su relación fue un torbellino mediático, un romance que cautivó a millones de personas en todo el mundo. Su química en pantalla era innegable, y fuera de ella parecían vivir un cuento de hadas. Sin embargo, como todos sabemos, ese cuento tuvo un final inesperado. A pesar de la ruptura, muchos creen que Hande dejó una huella imborrable en la vida de Kerem. No solo fue su compañera de trabajo, sino también su pareja, su confidente, su amiga. Compartieron momentos inolvidables, vivieron experiencias intensas y construyeron una conexión profunda. Es muy probable que Kerem, al decir "ella me marcó", se refiera a la influencia que Hande tuvo en su vida, al impacto que su relación tuvo en su forma de ser y de ver el mundo. Recordemos la intensidad con la que vivieron su romance, los viajes, las miradas cómplices, la naturalidad que irradiaban juntos. Para muchos eran la pareja perfecta, un ejemplo de amor genuino. La ruptura, por supuesto, dolió, y no solo a ellos, sino a todos los que habían creído en su historia. Que Kerem hable de que alguien lo marcó podría ser una clara referencia a Hande, a esa etapa de su vida en la que el amor y la fama se entrelazaron de una manera tan intensa. Incluso después de la separación, la sombra de su relación sigue presente, alimentando la esperanza de algunos fans que sueñan con una reconciliación. Pero no podemos descartar otras posibilidades. Kerem es un hombre muy familiar, muy apegado a sus padres y a su hermana. Es posible que ella se refiera a su madre, a quien considera una figura fundamental en su vida. Ella lo ha apoyado incondicionalmente en cada paso de su carrera, lo ha aconsejado en los momentos difíciles y lo ha amado con todo su corazón. Es innegable que su madre ha marcado su vida de una manera profunda y significativa. Pensemos en la influencia que una madre puede tener en la vida de un hijo, especialmente en un hombre que se dedica a una profesión tan expuesta como la de actor. Su madre seguramente ha sido su roca, su confidente, la persona que lo ha mantenido con los pies en la tierra y que le ha recordado sus valores. En las entrevistas, Kerem siempre habla con cariño y respeto de sus padres, destacando el papel fundamental que han tenido en su formación como persona.
Es muy probable que la frase «ella me marcó» sea un homenaje a su madre, a esa mujer que lo ha amado incondicionalmente y que lo ha guiado en su camino. Otra opción es que ella se refiera a su hermana, Melis Bursin. Aunque no es tan conocida como Kerem, Melis es una mujer exitosa y talentosa que ha seguido su propio camino. Los hermanos Bursin tienen una relación muy cercana y se apoyan mutuamente en todo. Es posible que Melis haya influido en la vida de Kerem de una manera que no conocemos, que haya sido una fuente de inspiración y motivación para él. La relación entre hermanos puede ser una de las más importantes en la vida de una persona. Comparten la infancia, los secretos, los miedos y las alegrías. Melis, al ser la hermana de Kerem, seguramente ha sido testigo de sus sueños, de sus frustraciones y de sus logros. Es posible que ella haya sido quien lo impulsó a perseguir sus metas, quien lo animó a no rendirse y quien lo apoyó en los momentos difíciles. No podemos olvidar que la familia es el pilar fundamental de la vida de muchas personas, y en el caso de Kerem, su hermana seguramente ha tenido un papel muy importante en su desarrollo personal y profesional. Además de sus familiares, Kerem también ha trabajado con muchas mujeres talentosas y exitosas a lo largo de su carrera. Podría tratarse de una compañera de trabajo, una directora, una productora, alguien que haya influido en su desarrollo profesional y personal. No podemos olvidar que Kerem es un hombre muy respetuoso y admirador del talento femenino, por lo que es muy probable que haya aprendido mucho de las mujeres con las que ha trabajado. Pensemos en el mundo del espectáculo, donde las relaciones laborales pueden ser muy intensas y donde se crean lazos muy fuertes entre los compañeros de trabajo. Kerem ha compartido sets de rodaje con actrices, directoras y productoras que seguramente han influido en su forma de actuar, de pensar y de ver el mundo. Es posible que alguna de estas mujeres haya sido su mentora, su consejera o su amiga, y que haya dejado una huella imborrable en su vida. No podemos descartar la posibilidad de que ella me marcó se refiera a una de estas mujeres, a alguien que lo haya inspirado a ser mejor profesional y mejor persona. Incluso podríamos estar hablando de una amiga de la infancia, un primer amor, una persona que lo haya marcado en una etapa temprana de su vida. Todos tenemos a alguien de nuestro pasado que nos dejó una huella imborrable, alguien que influyó en nuestra forma de ser y de ver el mundo. Es posible que Kerem se refiera a alguien así cuando dice «ella me marcó». El primer amor, por ejemplo, suele ser una experiencia muy intensa que marca nuestra vida para siempre. Es la primera vez que sentimos mariposas en el estómago, la primera vez que nos enamoramos perdidamente y la primera vez que sufrimos por amor. Incluso si la relación no duró mucho, la huella que deja en nuestro corazón es imborrable. También podríamos estar hablando de una amiga de la infancia, de alguien con quien crecimos juntos y con quien compartimos momentos inolvidables. Estas personas suelen ser muy importantes en nuestra vida, ya que nos conocen desde pequeños y nos han visto crecer y evolucionar. Es posible que Kerem se refiera a alguien de su pasado, a alguien que lo marcó en una etapa temprana de su vida y que influyó en su forma de ser y de ver el mundo. Ahora bien, más allá de la identidad de ella, lo importante es entender el significado de esa frase. Ella me marcó implica que esa persona tuvo un impacto significativo en la vida de Kerem, que influyó en su forma de pensar, de sentir, de actuar. Significa que esa persona le enseñó algo valioso, que lo ayudó a crecer, que lo inspiró a ser mejor. Esta frase nos revela la sensibilidad y la profundidad de Kerem como persona. No se trata solo de un actor guapo y exitoso, sino de un hombre que valora las relaciones humanas y que reconoce la importancia de las personas que lo rodean. Al decir «ella me marcó», Kerem está reconociendo que no ha llegado a donde está solo, sino que ha contado con el apoyo y la influencia de otras personas que lo han ayudado a crecer y a evolucionar. Esta humildad y esta gratitud son cualidades que lo hacen aún más admirable y que lo acercan a sus fans. No necesariamente tiene que ser una relación romántica. Como hemos visto, puede tratarse de una familiar, una amiga, una colega de trabajo, alguien que haya tenido un papel importante en su vida. Lo importante es el impacto que esa persona tuvo en Kerem, la huella que dejó en su corazón. La vida está llena de relaciones significativas que nos marcan para siempre. No todas son románticas, pero todas tienen un impacto en nuestra forma de ser y de ver el mundo. Una amistad, por ejemplo, puede ser tan importante como una relación de pareja. Un amigo puede ser nuestro confidente, nuestro compañero de aventuras y nuestro apoyo incondicional. También una relación laboral puede ser muy significativa, especialmente si trabajamos con personas que admiramos y que nos inspiran.
Lo importante es reconocer el valor de todas las relaciones que tenemos en nuestra vida y agradecer a las personas que nos han marcado para siempre. Es evidente que Kerem es un hombre sensible, reflexivo y consciente de la importancia de las relaciones humanas. No es de extrañar que algunas personas hayan marcado su vida de una manera especial. Todos tenemos a alguien que nos ha influenciado de una forma u otra, alguien que nos ha ayudado a ser quienes somos hoy. La vida es un camino que recorremos acompañados de otras personas. Algunas se quedan a nuestro lado para siempre, otras solo nos acompañan durante un tiempo, pero todas dejan una huella en nuestro corazón. Es importante ser conscientes de la influencia que tienen las personas en nuestra vida y agradecerles por el impacto que han tenido en nuestra forma de ser y de ver el mundo. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que Kerem Bürsin es un hombre afortunado, rodeado de personas que lo quieren, lo apoyan y lo inspiran. Su talento, su carisma y su humildad lo han convertido en uno de los actores más queridos y admirados de Turquía y del mundo. Y aunque su vida personal siga siendo un misterio, sabemos que está lleno de amor y de experiencias significativas. Kerem ha logrado construir una carrera exitosa gracias a su talento y a su dedicación, pero también gracias al apoyo de las personas que lo rodean. Su familia, sus amigos y sus compañeros de trabajo han sido fundamentales en su camino hacia el éxito. Es importante recordar que nadie llega a la cima solo, sino que siempre necesita el apoyo y la ayuda de otras personas. Kerem es un ejemplo de ello y su gratitud hacia las personas que lo han apoyado es una muestra de su humildad y de su calidad humana. En conclusión, la frase Kerem Bürsin ella me marcó, es una invitación a reflexionar sobre la importancia de las relaciones humanas, sobre el impacto que las personas pueden tener en nuestra vida. No sabemos con certeza quién es ella, pero sí sabemos que Kerem es un hombre afortunado, rodeado de personas que lo quieren y lo apoyan. Y eso es lo más importante. Esta frase nos invita a pensar en las personas que han marcado nuestra vida, en las que nos han influenciado y en las que nos han ayudado a ser quienes somos hoy. Es una invitación a agradecerles por su apoyo, por su amor y por su influencia en nuestra vida. La vida está llena de relaciones significativas que nos marcan para siempre, y es importante reconocer el valor de todas ellas. Hemos llegado al final de este vídeo, mis queridos amigos. Espero que les haya gustado, que hayan disfrutado de este análisis profundo y de estas especulaciones jugosas. Recuerden que aquí siempre les traemos la información más reciente y el chisme más entretenido. Antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver el vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Gracias por estar ahí, por sus comentarios, por sus likes y por su cariño. Ahora, quiero invitarlos a dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Quién creen que es ella? ¿Qué significa para ustedes la frase ella me marcó? ¿Qué opinan de la vida personal de Kerem Bürsin? Quiero leer sus opiniones. No se corten, déjenme sus comentarios y vamos a debatir sobre este tema tan interesante. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares que sean fans de Kerem Bürsin, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones. Los espero en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y más chisme del mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima.